Mi hermano me humilló llamándome paleto en la mesa. Mis padres lo apoyaron y todos me dieron la espalda. Me marché en silencio sin pagar la cuenta. A los pocos minutos, mi teléfono empezó a sonar sin cesar. El sonido de mi silla arrastrándose con fuerza contra el suelo del restaurante aquella noche de Acción de Gracias no fue lo peor. Fue la risa, los dedos que me señalaban mis primos y tías, y el hecho de que ni una sola persona se acercó para ayudarme a levantar. Ni siquiera mis padres. Soy Elena Vargas. Tengo 29 años. Y hasta esa noche, pensé que ya sabía lo que se sentía tocar fondo. Resulta que el fondo tiene un nivel inferior y huele a pavo frito, vino caro y el tipo de traición familiar que golpea más fuerte de lo que el suelo jamás podría. El día de Acción de Gracias en la parrilla sureña de Vargas, el restaurante insignia que mi padre construyó de la nada en Atlanta, se suponía que era la gran tradición anual. El mismo salón privado arriba, la misma mesa larga, las mismas sonrisas forzadas sobre pan de maíz y salsa. Había estado sentada en el mismo lugar cerca de la cabecera de la mesa durante años, el que todos aceptaban en silencio como mío. Luego, mi hermano entró tarde, como siempre, con su esposa Taylor de su brazo, luciendo esa sonrisa perfecta que le consigue lo que quiere. Se detuvo justo a mi lado, me miró y dijo lo suficientemente alto para que toda la sala escuchara: este asiento es para alguien que realmente pertenece a la ciudad. Una paleta de campo como tú ya debería saberlo. Mis padres no lo corrigieron. Mamá solo asintió levemente. Papá dijo, tan tranquilo como siempre: Marco tiene razón, cariño. Deberías dejar que tu hermano se siente ahí. De todos modos, nunca estarás a su nivel. Antes de que pudiera siquiera levantarme, agarró el respaldo de mi silla y tiró. Caí con fuerza, golpeando la cadera, el plato chocando y la salsa derramándose por todas partes. Más de 20 parientes se quedaron mirando, algunos señalaron, otros sonrieron con suficiencia. Nadie se movió para ayudar. Me levanté, agarré mi teléfono, tomé una foto rápida de la pantalla que él había dejado desbloqueada sobre la mesa y salí sin firmar la cuenta que la tradición dice que la familia siempre cubre. Poco tiempo después, mi teléfono empezó a vibrar. 47 llamadas perdidas. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Si estás viendo esto, presiona ese botón de me gusta ahora mismo y comenta abajo. Dime de dónde eres y qué hora es allí. Y quédate porque esto se pone salvaje. Gracias. Sentada sola en mi apartamento esa noche, no encendí las luces. Solo miraba la cuenta que aún brillaba en la pantalla de mi teléfono. Y todo lo del pasado comenzó a volver, más claro que nunca. El verdadero cambio ocurrió el día en que mis padres decidieron dejar atrás la zona rural de Georgia y mudarnos a Atlanta para hacer crecer el negocio. Fue entonces cuando dejé de ser una prioridad a sus ojos. Solo tenía 12 años y, en lugar de llevarme con ellos de inmediato, me dejaron con mi abuela Marta durante años mientras ellos se enfocaban en construir todo en la ciudad con mi hermano, Marco Vargas, que era 4 años mayor y ya era su niño de oro. Marco siempre había sido el del que se jactaban. En cada comida familiar en la granja, mamá y papá lo ponían frente a los parientes y decían cosas como, este es nuestro chico, el futuro de la familia. Yo me quedaba a un lado ayudando a la abuela a servir té dulce, escuchando los elogios llover sobre él mientras nadie preguntaba cómo iba mi año escolar. Me dolía incluso entonces, pero me decía a mí misma que era porque era el hijo mayor, el que llevaría el nombre. La separación lo empeoró. Mientras mis padres invertían todo en poner en marcha la parrilla sureña de Vargas en Atlanta, yo me quedaba en el campo tranquilo con la abuela Marta. Ella se convirtió en mi verdadero hogar, enseñándome a cocinar el verdadero pan de maíz, llevándome a la iglesia los domingos, asegurándose de que me sintiera amada de maneras que mis padres estaban demasiado ocupados para mostrar. Yo visitaba Atlanta los fines de semana cortos, durmiendo en el sofá de su pequeño apartamento encima del primer restaurante, viéndolos iluminarse cada vez que Marco entraba por la puerta después de la escuela. Un recuerdo se destaca más nítido que el resto. El día que abrieron la segunda ubicación, la que finalmente los puso en el mapa en la ciudad, toda la familia se reunió para una gran cena de celebración. Serpentinas, discursos, brindis por el legado Vargas. Papá se levantó y habló durante 10 minutos sobre lo orgulloso que estaba de Marco por ayudar con ideas y ser el rostro del futuro. Todos aplaudieron.
Las cámaras destellaron. Marco sonrió en el centro de todo. Yo me senté cerca del final de la mesa, emocionada de ser finalmente parte del gran momento después de años de separación. Cuando terminaron los discursos, mamá se inclinó y dijo suavemente: «Estamos muy contentos de que hayas podido venir para esto, cielo». Luego se giró para hablar de planes de expansión con Marco. Más tarde esa noche, mientras tomaba el autobús de regreso a casa de la abuela sola, me di cuenta de que no me habían mencionado ni una sola vez. Esos años de ser dejada atrás moldearon todo. La abuela Marta trató de llenar los vacíos, diciéndome que era especial a mi manera, que no necesitaba su foco de atención para brillar. Pero el mensaje de mis padres era claro. Marco era la inversión, el que valía la pena construir. Yo era la idea de último momento, la niña que se quedó en el campo porque era más fácil. Cuando finalmente me mudé a Atlanta para la universidad, el patrón estaba establecido. Ellos tenían a su estrella, y yo había aprendido a esperar el papel secundario, o ningún papel en absoluto. Mirando hacia atrás desde ese oscuro apartamento, me di cuenta de cuánto tiempo había estado cargando ese peso. Acción de Gracias no fue una traición repentina. Fue solo el recordatorio más reciente y ruidoso de donde siempre había estado a sus ojos. Cuando la cadena parrilla sureña de Vargas comenzó a crecer rápidamente en Atlanta, el favoritismo ya no fue solo palabras. Se convirtió en dinero real todos los días. Las diferencias se notaron más claramente en cómo mis padres gastaban en Marco en comparación con cómo me dejaban a mí para que me las arreglara sola. Alrededor de la época en que se casó con mi cuñada, Taylor Vargas, decidieron que la joven pareja necesitaba un comienzo sólido en la vida. Así que ayudaron con un pago inicial sustancial para una casa grande en uno de los barrios de lujo al norte de la ciudad, extrayendo los fondos directamente del negocio sin mucha discusión. Ese mismo semestre, yo estaba entrando en mi segundo año de universidad y enfrentaba facturas de matrícula que parecían imposibles de cubrir completamente con mis ingresos de medio tiempo. Cuando lo mencioné durante una llamada familiar, mamá explicó que los recursos eran escasos debido a compromisos importantes como la casa, sugiriendo que solicitara más préstamos o becas en su lugar. Unos años más tarde, Marco y Taylor decidieron que merecían una escapada lujosa para celebrar otro hito. Planearon un viaje prolongado a las Maldivas, con vuelos en primera clase y una villa privada sobre el agua, facturándolo vagamente como una oportunidad para explorar posibles asociaciones internacionales para los restaurantes. Mis padres aprobaron el gasto rápidamente, viéndolo como motivación para el arduo trabajo de Marco. En ese momento exacto, yo estaba haciendo malabares con una carga completa de cursos y turnos nocturnos en un almacén para mantenerme al día con los costos de vida y los pagos de la deuda, a menudo funcionando con café y poco sueño solo para mantenerme a flote. El patrón continuó con compras más grandes. Una temporada navideña, Marco sorprendió a Taylor con un SUV de lujo de alta gama estacionado en su entrada, pagado completamente a través de otro retiro de la compañía que papá justificó como necesario para representar a la marca durante las visitas al sitio. Todos en la familia charlaron emocionados al respecto durante semanas. Mientras tanto, mi coche fiable pero viejo finalmente se averió en la carretera, dejándome varada y enfrentando facturas de reparación que no podía pagar. Cuando mencioné que necesitaba algo confiable para ir a clases y al trabajo, papá dijo que el negocio estaba en una fase de crecimiento y no podía prescindir de fondos adicionales en ese momento, aconsejándome que buscara una buena opción usada por mi cuenta. A medida que la cadena añadía más ubicaciones, Marco hablaba abiertamente de renovar su casa extensamente, cocina nueva, área de entretenimiento al aire libre, incluso conversaciones tempranas sobre una piscina, todo respaldado por flujos constantes de las cuentas de la compañía. Mis padres vieron esto como recompensas por su papel en la expansión. Por mi parte, me gradué y comencé a construir una carrera como contadora, mudándome a un apartamento modesto donde cada cheque de pago se destinaba a reducir los préstamos y construir un pequeño fondo de emergencia sin respaldo si las cosas salían mal. Fue entonces cuando comencé a ofrecerme como voluntaria para revisar los informes financieros con más regularidad, en parte para contribuir y en parte porque mi capacitación me hacía notar patrones que otros podrían pasar por alto. Marco me enviaba hojas de cálculo por correo electrónico o dejaba carpetas durante las visitas, restándole importancia como si confiara en mi experiencia. Al principio, la mayoría de las cifras se alineaban lo suficientemente bien. Pero durante las revisiones repetidas, ciertas transacciones comenzaron a generar dudas silenciosas en mi mente,
transferencias en cantidades uniformes a cuentas sin descripciones detalladas. Costos recurrentes agrupados bajo categorías amplias como desarrollo o varios. Nada lo suficientemente obvio como para confrontar todavía, pero lo suficiente como para crear un nudo persistente de duda que crecía con cada revisión. La división se sintió más profunda con cada año que pasaba. Sus vidas se expandieron en comodidad y estatus, respaldadas completamente por el negocio familiar que mi padre había comenzado. La mía avanzó a través de un esfuerzo constante y elecciones cuidadosas, siempre consciente de que no había colchón si me resbalaba. Esa creciente inquietud sobre los números ya no era solo curiosidad profesional. Se mezclaba con el viejo dolor, haciéndome preguntarme más de lo que admitía, incluso a mí misma, sobre lo que realmente estaba sucediendo detrás del éxito que todos celebraban. Unos años antes, todo cambió por completo en solo una noche tarde en el restaurante. El local insignia había cerrado por la noche con las luces principales apagadas y solo el resplandor de la oficina encendido mientras el equipo de limpieza terminaba abajo. Marco había estado revisando proyecciones para una nueva ubicación y dejó su portátil abierta en el escritorio cuando salió a atender un problema rápido con un proveedor. Me había quedado para conciliar los recibos del día, una tarea que manejaba de vez en cuando porque mi experiencia contable lo hacía eficiente y me mantenía conectada al negocio. No fue curiosidad lo que me hizo mirar más de cerca. Fue el instinto profesional de asegurar que los saldos coincidieran antes de cerrar. La pantalla mostraba libros de contabilidad abiertos con entradas que me detuvieron en seco, transferencias significativas dirigidas a cuentas que no recordaba haber aprobado o visto en las listas de proveedores. Etiquetadas vagamente como reembolsos o anticipos de proyectos sin detalles de respaldo. Los patrones surgieron rápidamente, cantidades consistentes en fechas similares, salidas que carecían de compensaciones de ingresos correspondientes o justificaciones claras. Mi pulso se aceleró mientras cavaba más profundo, reconociendo que estos no eran errores aislados, sino acciones repetidas que abarcaban meses. Sin pensarlo dos veces, conecté mi unidad personal y dupliqué las carpetas clave, racionalizando que necesitaba tiempo para analizar adecuadamente lejos de la presión. No dije nada cuando Marco regresó, cerrando la tapa con un simple agradecimiento por mi ayuda mientras asegurábamos el edificio juntos. El viaje a casa se sintió más largo, las calles de Atlanta vacías y mi mente corriendo con preguntas sobre cuánto tiempo había pasado esto y qué significaba para todo lo que había sacrificado. El enojo se mezcló con un dolor más profundo, preguntándome si esto explicaba los fondos interminables para su estilo de vida mientras yo me las arreglaba sola. Esos archivos pesaban mucho, pero confrontar a alguien en ese momento se sentía demasiado arriesgado. Solo semanas después, durante una estancia de fin de semana con la abuela Marta en su lugar más tranquilo en las afueras de la ciudad, ella me llevó al estudio después de nuestra comida. Con una expresión seria, sacó un sobre descolorido de su caja fuerte que contenía extractos impresos y páginas de la letra de mi padre de antes de su fallecimiento inesperado por complicaciones años atrás. Él comenzó a reunir esto en silencio, dijo ella suavemente, con voz firme, pero con ojos que reflejaban el dolor antiguo. Tu papá se preocupó por las discrepancias en la forma en que Marco manejaba ciertos fondos al principio, planeando investigar más a fondo hasta que los problemas de salud se apoderaron. Las notas detallaban consultas específicas, retiros inexplicables, rastros de documentación faltantes, líneas de tiempo que se alineaban inquietantemente con las fases de crecimiento. Al revisarlos en privado esa noche, se formaron conexiones que torcieron algo dentro de mí. Las anotaciones cuidadosas de papá reflejaban mis hallazgos recientes. Movimientos marcados sin respaldos, preocupaciones sobre la sostenibilidad si no se controlaban. Revivir su precaución revivió la pérdida bruscamente, el hombre que había dedicado su vida a los restaurantes, sintiendo problemas pero incapaz de terminar de protegerlo. Esto se mezcló con la prueba digital que yo tenía. Transformó la vaga inquietud en una imagen más clara de lecciones deliberadas a lo largo del tiempo. Esos materiales se convirtieron en mi archivo privado. Los examiné metódicamente en horas libres, comparando con datos más nuevos donde era posible sin alertar a nadie. Surgieron inconsistencias adicionales, reforzando gradualmente la imagen y profundizando el costo emocional. La abuela Marta ofreció un sutil estímulo durante las llamadas, enfatizando el valor de la certeza sobre la prisa, haciéndose eco de lo que papá podría haber aconsejado. La carga de saber sola creció, requiriendo compostura en reuniones donde la normalidad superficial ocultaba la verdad. Sin embargo, solidificó mi compromiso.
Los registros combinados del pasado y el presente formaron algo innegable. Decidí esperar hasta que las circunstancias hicieran inevitable la acción, protegiendo la información cuidadosamente mientras me preparaba interiormente para lo que viniera después. Esa noche de Acción de Gracias, todo lo que había estado conteniendo durante tanto tiempo explotó justo en medio del restaurante lleno. La parrilla sureña de Vargas Insignia en Atlanta estaba a plena capacidad, el salón privado de arriba reservado para nuestra reunión familiar extendida como lo había sido todos los años. Las mesas se extendían largas bajo una iluminación cálida, cargadas con platos tradicionales. Pavo asado, relleno de pan de maíz, puré de batatas y tartas alineadas en el aparador. Los parientes charlaban ruidosamente. Los niños corrían entre las sillas, y el aire llevaba esa mezcla de aromas sabrosos y alegría navideña que generalmente se sentía reconfortante. Llegué temprano para ayudar a organizar, reclamando mi asiento habitual cerca del centro, el que había ocupado desde las visitas de la infancia, un lugar tranquilo que todos aceptaban sin preguntas. La noche transcurrió sin problemas al principio, con los platos servidos al estilo familiar y las historias intercambiadas entre generaciones. Las risas aumentaron mientras los tíos contaban viejas historias, las tías felicitaban al personal de la cocina por la perfección. Me uní a las conversaciones aquí y allá, sintiendo el tirón familiar de la tradición a pesar de la corriente subyacente que llevaba sola. Pasaron las horas, los platos se vaciaron y se rellenaron, el vino fluyó libremente. Entonces, la puerta de la sala se abrió dramáticamente, atrayendo todas las miradas. Marco y Taylor entraron a la moda, tarde, vestidos elegantemente, como si salieran de una página de revista, atrayendo cumplidos y abrazos inmediatos. Se abrieron camino alrededor de la mesa, saludando a todos con un encanto que cambió aún más la energía a su favor. Cuando llegaron a mi lado, Marco se detuvo, examinando los asientos con un ligero ceño fruncido. Puso una mano en el respaldo de mi silla y se inclinó lo suficiente para que los parientes cercanos pudieran escuchar claramente. Este lugar es más adecuado para alguien que encaja en la vida de la ciudad, dijo, su voz con ese toque de superioridad. Una paleta de campo como tú ya debería saberlo. Las palabras cayeron pesadamente, silenciando el murmullo cercano. Sentí que el calor subía a mi cara, buscando una respuesta que no se intensificara delante de todos. Antes de que saliera algo, agarró la silla firmemente y tiró bruscamente hacia atrás mientras yo todavía estaba sentada. El tiempo se ralentizó en ese instante. El cambio repentino, mi equilibrio perdido, mi cuerpo volcándose mientras la pata de la silla se arrastraba bruscamente contra el azulejo. Intenté alcanzar el borde de la mesa, pero fallé, cayendo hacia abajo con un golpe que resonó en la sala. Mi costado golpeó el suelo duro. Primero el dolor, agudo y punzante, los platos traqueteando mientras mi brazo golpeaba una fuente, la salsa derramándose por el mantel y sobre mi atuendo. La caída pareció interminable en esos segundos, todos los ojos girándose hacia la conmoción. Jadeos mezclados con toses incómodas, pero ningún movimiento inmediato para ayudar. Permanecí allí brevemente, aturdida, la humillación inundándome más caliente que el dolor, consciente de los teléfonos sutilmente en ángulo y los susurros que comenzaban. Luego vinieron las voces que hirieron más profundamente. Tranquilas, objetivas, desde los asientos en los que siempre había confiado más. Mamá miró sin levantarse, con la expresión compuesta. Papá asintió a su lado, añadiendo en voz baja pero firme, Marco tiene razón. Cariño, deberías dejar que tu hermano tenga el asiento. De todos modos, nunca estarás a su nivel. Esas palabras se colgaron más tiempo que el dolor físico, congelando aún más el momento. El acuerdo casual de mis padres, entregado tan claramente frente a todos, confirmó cada duda acumulada durante años en una línea devastadora. Los parientes se movieron incómodos, algunos desviando la mirada, otros intercambiando miradas que iban desde la lástima hasta la diversión. Unos pocos señalaron discretamente, con murmullos como, ¿viste eso?, o risas suaves mal disimuladas. El silencio de aquellos que podrían haber hablado se sintió ensordecedor. Sin indignación, sin defensa, solo aceptación de la escena como si fuera lo natural. Esa traición de mamá y papá, expresada tan claramente delante de todos, marcó la ruptura irreversible. Cualquier esperanza frágil que quedara de cambio se hizo añicos allí en el suelo en medio de comida derramada y caras mirando.
Me levanté lentamente, ignorando las servilletas extendidas que llegaron demasiado tarde, enderezando mi ropa con la dignidad que me permitía. El dolor me palpitaba en la cadera y el codo, pero el escozor interno dominaba. Al ver el teléfono de Marco dejado descuidadamente sobre la mesa durante el caos, la pantalla aún desbloqueada de un uso anterior, lo recogí rápidamente. Un vistazo reveló mensajes y pestañas abiertas que valían la pena capturar. Tomé fotos de las pantallas clave en segundos, con el corazón latiendo, pero las manos firmes. Luego, sin decir una palabra a nadie, volví a poner el dispositivo exactamente como lo encontré, agarré mi bolso y salí directamente de la sala. El descenso por las escaleras se sintió rápido, pasando a un personal curioso y saliendo por las puertas delanteras al aire nocturno más fresco. No me detuve para guardarropa o despedidas, señalando mi aplicación de viaje de inmediato y dejando la enorme cuenta impaga. Tradición siempre cubierta por la cuenta familiar detrás, sin firmar por primera vez. La entrada se difuminó, las luces de la ciudad se extendieron a medida que el peso total se asentaba. Esto ya no era reparable. La mañana después, mi teléfono seguía sonando sin parar. 47 llamadas perdidas de la familia en total. Había enviado el aviso anónimo la noche anterior, inmediatamente después de regresar al apartamento del restaurante. El proceso se sintió sencillo. En las últimas horas, combiné los viejos registros de la abuela Marta con las capturas de pantalla frescas del teléfono de Marco, creando un paquete claro de transferencias, mensajes y líneas de tiempo que conectaban todo sin lagunas. Lo envié a través del canal oficial del IRS para informes de fraude, y simultáneamente, envié una copia por correo electrónico al socio comercial principal, Richard Hayes, cuyos datos de contacto aparecían repetidamente en los archivos. La presentación incluyó resúmenes destacados para una revisión rápida, asegurando que exigiría atención de las autoridades y las partes interesadas por igual. Las consecuencias comenzaron a desarrollarse temprano con los primeros signos afectando los niveles operativos antes de que las reacciones personales se activaran por completo. El equipo de contabilidad del restaurante marcó la gran cuenta impaga del evento privado casi al abrir, ya que la cuenta familiar generalmente cubría tales reuniones automáticamente, pero requería un cierre de firma. El total cubría extensos pedidos personalizados para el grupo, selecciones premium y cargos por servicio, un gasto que ahora estaba abierto, lo que provocó alertas internas y requirió intervención manual para evitar el estado de vencimiento. Los sistemas bancarios respondieron a continuación, colocando retenciones en múltiples cuentas vinculadas como procedimiento estándar para irregularidades reportadas. Los saldos disponibles cayeron temporalmente. Las líneas de crédito se pausaron en espera de verificación y los pagos automáticos a proveedores rebotaron o se retrasaron. El momento amplificó la interrupción, llegando justo cuando vencían las conciliaciones posteriores a las festividades y las proyecciones de flujo de efectivo asumían estabilidad. El contacto de Marco comenzó medido, pero aumentó la intensidad a medida que le llegaban los informes. Los mensajes de texto tempranos preguntaban sobre su teléfono desaparecido de la noche anterior, luego cambiaron a preguntas urgentes sobre si yo había notado algo inusual. A medida que llegaban las notificaciones bancarias a su lado, los mensajes se volvieron acusatorios, exigiendo explicaciones por las restricciones repentinas que afectaban las operaciones diarias en todas las ubicaciones. Los contactos separados de Taylor revelaron una creciente inquietud. Sus notas iniciales expresaron preocupación por la ruptura familiar, pero las posteriores llevaban bordes más afilados, haciendo referencia a descubrimientos que había hecho al revisar aplicaciones o extractos financieros compartidos. Los mensajes de voz superpuestos capturaron fragmentos de sus discusiones en casa, su voz presionando por honestidad sobre ciertas cuentas, mientras él desviaba con garantías que no tenían fundamento. La respuesta de Richard Hayes llegó profesionalmente compuesta pero directa. Reconoció la documentación detallada recibida anónimamente, señalando preocupaciones específicas que requerían atención inmediata antes de continuar con la financiación programada para nuevas expansiones. Su seguimiento describió pasos de protección, incluida la suspensión temporal de compromisos y solicitudes de aclaraciones auditadas, acciones que señalaron a otros inversores y prestamistas, ampliando el círculo de precaución. Las llamadas de mamá y papá llevaban emociones en capas, comenzando con confusión sobre el cargo del evento impago, creando incomodidad con el personal, luego expandiéndose a la preocupación por congelaciones más amplias que amenazaban la nómina y las relaciones con los proveedores.
Sus mensajes de voz urgían contacto para ayudar a resolver lo que llamaron fallos inesperados, con una tensión subyacente que sugería que conectaban el momento con los eventos de la noche anterior. La cascada continuó durante el día. Los proveedores enviaron consultas sobre aprobaciones retrasadas. Los gerentes informaron desafíos en el manejo de pedidos de rutina. Los empleados compartieron preocupaciones grupales sobre la estabilidad. Las comunicaciones de Marco viraron entre ofertas para hablar en privado y amenazas veladas de consecuencias por interferencia. La sospecha de Taylor se solidificó en un mensaje más largo, cuestionando decisiones que de repente arriesgaban su futuro compartido. Richard formalizó la intención de retiro a última hora de la tarde, citando la obligación de revisar la viabilidad de la asociación dadas las cuestiones marcadas. Los efectos inmediatos tocaron cada parte conectada. La operación se ralentizó, la confianza se erosionó, las relaciones se tensaron bajo un escrutinio repentino. Todo fluyó directamente de la presentación cuidadosamente preparada horas antes, la evidencia llegando a los canales diseñados para actuar sobre tales informes. La lógica se mantuvo clara, las irregularidades documentadas desencadenando revisiones estándar y medidas de protección. No hubo elemento de casualidad. Unos días después, decidieron contraatacar de la única manera que les quedaba. Marco se movió rápidamente, contratando a un abogado llamado Arthur Cohen, especializado en casos de reputación para negocios locales. Los documentos llegaron a mi apartamento por correo certificado, acusándome de difamación e interferencia intencional, con contratos alegando que los informes anónimos fueron fabricados para dañar la marca familiar por celos personales. La carta de demanda describía posibles daños en cientos de miles, amenazando con una demanda completa si no retractaba todo y emitía disculpas públicas a través de los canales que especificaron. El cambio en la dinámica familiar se volvió absoluto casi de la noche a la mañana. Los mensajes grupales que una vez incluyeron actualizaciones casuales se silenciaron en mi extremo, sin respuestas a nada que enviara. Los parientes que habían presenciado la cena evitaron el contacto, algunos bloqueando temporalmente para evitar la participación. Marco circuló una breve narrativa entre círculos más cercanos, enmarcando los problemas como malentendidos que yo había exagerado para llamar la atención, posicionándose como el razonable, tratando de proteger lo que papá construyó. La única llamada de mamá llegó tarde una noche, su voz más tranquila de lo habitual y con dudas. No defendió ni acusó abiertamente, sino que preguntó si los informes realmente provenían de mí y si podría haber otra explicación para las discrepancias. La duda en su tono tenía más peso que la ira, revelando con qué facilidad la historia remodeló su punto de vista. Cuando mantuve la calma y sugerí que mirara la evidencia ella misma, se desvaneció con promesas de hablar más tarde que nunca se materializaron. Las consecuencias profesionales llegaron a mi lugar de trabajo antes de lo esperado. Recursos Humanos programó una reunión después de recibir una consulta relacionada con las revisiones comerciales en curso, cuestionando posibles conflictos ya que mi empleador manejaba el cumplimiento para varias firmas de Atlanta. Los colegas se distanciaron, las conversaciones se acortaron a medida que se extendían rumores sobre disputas familiares que se extendían a las reputaciones profesionales. La investigación se prolongó, colocándome en licencia pagada, pendiente de autorización, despojando la rutina diaria y dejando largas horas vacías llenas de incertidumbre. El aislamiento se instaló más profundamente que antes. Los amigos de la universidad se comunicaban con menos frecuencia, cautelosos de ser arrastrados a un drama que no entendían completamente. Incluso los conocidos neutrales se echaron atrás, sintiendo tensión sin detalles. Las noches se extendían pensando demasiado en cada elección pasada, preguntándome si guardar silencio más tiempo podría haber cambiado los resultados, o si hablar antes habría evitado la escalada. El peso presionaba constantemente, haciendo que las tareas simples se sintieran agotadoras. Las redes de apoyo se debilitaron aún más cuando las reuniones familiares extendidas planeadas para la temporada me excluyeron en silencio, las invitaciones omitiendo mi nombre como si fuera natural. Taylor contribuyó indirectamente al compartir versiones selectivas en sus círculos sociales, reforzando la idea de inestabilidad de mi lado. La presión combinada generó una sensación de ser borrada gradualmente de los espacios que siempre había ocupado. El punto más bajo llegó durante esas semanas suspendidas sola en el apartamento con las notificaciones silenciadas y las puertas cerradas contra visitas inesperadas. La duda se coló sobre si la evidencia se mantendría lo suficientemente fuerte contra el rechazo coordinado, si mantenerse firme justificaba perder las conexiones construidas durante décadas.
El sueño se fragmentó, el apetito se desvaneció, y la quietud amplificó cada arrepentimiento hasta que resonó sin cesar. Ese tramo marcó la soledad más profunda que había conocido, despojada de la alineación familiar y la base profesional simultáneamente. El contraataque logró aislarme completamente por un tiempo, convirtiendo el conflicto externo en interno y poniendo a prueba la resolución de maneras que ningún desafío anterior lo había hecho. 2 semanas después, todo se derrumbó por completo. Pero no porque yo hiciera algo más. El punto de inflexión vino de Taylor, quien programó una reunión privada con su propia abogada para comenzar silenciosamente los procedimientos de divorcio. Durante esas sesiones, reveló detalles que había reconstruido con el tiempo, transferencias específicas de las que se había beneficiado, conversaciones donde Marco desestimó preocupaciones y registros a los que había accedido de forma independiente. Su cooperación proporcionó líneas de tiempo y contextos que se alinearon perfectamente con los informes existentes, eliminando cualquier espacio para reclamos de fabricación. Richard Hayes hizo lo mismo poco después, enviando documentación adicional de acuerdos de asociación anteriores que destacaban irregularidades que había notado pero pasado por alto por lealtad. Sus materiales incluían correspondencia solicitando aclaraciones que Marco había evadido, además de resúmenes financieros que mostraban patrones insostenibles mucho antes del escrutinio reciente. La presentación combinada fortaleció el caso para revisiones formales, cambiando el impulso decisivamente. La cadena solicitó la protección del capítulo 11 poco después, un movimiento para reorganizar bajo supervisión judicial mientras las operaciones continuaban limitadas. Los acreedores se alinearon rápidamente. Los bancos aplicaron términos más estrictos y los activos comenzaron a liquidarse para cubrir obligaciones. Las ubicaciones cerraron gradualmente. Siguieron reducciones de personal y el restaurante insignia, una vez el Orgullo de Atlanta, operaba en horarios reducidos con una fracción de su energía anterior. Mamá y papá enfrentaron consecuencias personales como garantes de múltiples préstamos vinculados a expansiones. Cuando los pagos fallaron, los prestamistas persiguieron la casa familiar que habían utilizado como garantía años antes. Llegaron avisos, las negociaciones fracasaron y la propiedad se vendió en subasta para satisfacer deudas. Se reubicaron en un alquiler más pequeño más lejos. Las pertenencias se redujeron drásticamente en el proceso. La tensión resultó ser demasiado para su matrimonio. Las discusiones se volvieron tensas. Surgieron culpas por decisiones que favorecían el crecimiento de Marco a expensas de las salvaguardias. Los documentos de separación siguieron meses después, finalizando un divorcio que dividió los activos restantes escasamente y terminó décadas juntos en silencio en la corte. Marco manejó un papel de consultoría más pequeño brevemente, pero luchó por reconstruir la credibilidad en la industria. Taylor avanzó independientemente, centrándose en la estabilidad lejos de las consecuencias. La familia extendida se dispersó en respuestas, algunos acercándose torpemente, otros manteniendo la distancia. Pasó un año antes de que la imagen completa se asentara. Me había reubicado en un nuevo apartamento en una parte diferente de la ciudad, uno con mejor luz y calles más tranquilas. El trabajo progresó constantemente. La revisión interna me absolvió por completo, lo que llevó a una promoción que reconoció mi integridad durante circunstancias difíciles. Los días se llenaron de una rutina que se sentía ganada, las noches tranquilas sin tensión persistente. Corté todos los lazos, bloqueando permanentemente números y canales que una vez nos conectaron. No hubo intentos de reconciliación, y no se buscaron de mi lado. El silencio se volvió pacífico en lugar de doloroso. Mirando hacia atrás ahora, el favoritismo y la codicia que impulsaron todo terminaron destruyendo a la familia desde dentro mucho más a fondo de lo que cualquier fuerza externa podría haberlo hecho. Les costó el negocio que papá comenzó, el hogar que compartieron y las relaciones que asumieron inquebrantables. Para mí, la lección más difícil fue aceptar que protegerme significaba alejarme por completo. La sangre no obliga a nadie a soportar la toxicidad indefinidamente. Elegí proteger mi paz y seguir adelante sin mirar atrás. Algunos lazos no están destinados a ser reparados cuando el daño es tan profundo.